La oración personal y en comunidad es absolutamente fundamental. Es como el aire que tú respiras. No te das cuenta que estás respirando porque tienes costumbre de hacerlo, pero deja de respirar para ver qué es lo que pasa. ¿No? O la gasolina de tu coche. Cuando llega, hay que llenarlo, ¿no? Pero sin gasolina el coche no puede funcionar, es imposible. Inténtalo y verás cómo tendrás que empujarlo, ¿no? Y hay gente que anda un poquito así en la vida espiritual, ¿no? Piensan que la gasolina o que el aire no hace falta y que, bueno, pues nos levantamos por la mañana y este tiempo que deberíamos de pasar con el Señor es algo inútil o superfluo, hay más prioridades, hay más velocidades, tenemos que llegar a tiempo al trabajo y todas estas cosas. Y pensamos que vamos a perder tiempo si realmente nos paramos media hora para leer y para meditar la palabra, estar a solas con el Señor. Hay un dibujante famoso que se llama Oderse, que lo conocéis porque ha venido aquí también, escribió cómics ahí. Acaba de sacar un libro que dice Mi encuentro con Dios en el bosque. Así, es decir que yo fui a visitar a su taller o su casa, más bien, que incluso es una antigua iglesia que estaba en ruina y la repararon, la montaron todo, y la parte de abajo del salón de la iglesia antigua pues es su taller ahora de dibujo y todo eso, y realmente es fantástico verlo, lleno de plantas y todo eso. Y el primer piso tiene su piso, o sea, donde él vive, ¿no? Y dice, vamos a ver, yo no puedo coger atajos para ir a mi trabajo, porque tengo que pasar por el bosque, porque él sale por la mañana temprano y va a un recorrido en el bosque, un caminar solo con el Señor dentro de la naturaleza, y todas las mañanas hace este recorrido y le pasa un montón de aventuras, así que escribió un libro sobre esto, pero cuenta un poquito su vivencia personal con Dios, ¿saben? Es fantástico que podamos tener una vivencia entre nosotros, ¿no es así? Que podamos vivir experiencias juntos, y eso es magnífico compartirlas, venir aquí a los estudios, las actividades y todo eso, y eso es fantástico. Pero ¿saben? Dios te quiere de forma totalmente personal, y te quiere de forma personal tú mismo, tú con Dios, Dios contigo, y quiere tener una relación contigo. La necesidad de estar en una iglesia, de vivir la experiencia, de compartirla, es obvia, pero la necesidad primera es tu vida personal con Dios, es tu contacto directo tú con Él. Que seas un jovencito, que seas un anciano, que seas una persona cualquiera, hombre, mujer, cualquiera, todos necesitamos tener esta intimidad con nuestro Creador. Y él dice, no puedo pasar por atajo, porque claro, el atajo, allí da su trabajo, sería justamente bajar del primer piso a la parte baja, ¿no? Y para él es más largo el recorrido de su casa a su taller que del recorrido de su casa pasando por el bosque y venir al taller. Por eso yo gano mucho más tiempo haciendo este recorrido que de ir directo al taller. No sé si entendéis, ¿no? Gano mucho más tiempo haciendo este recorrido por el bosque que de ir directamente del primero al piso cero. Sí, gana mucho más tiempo porque tiene un tiempo con el Señor y después su trabajo es mucho más intenso y preciso. Así que tenemos que ser constantes en la oración, constantes en nuestra comunión con el Señor personal, y así podemos establecer vidas concretas, vidas llenas, sin altos y bajos, sino tener una constancia fenomenal en nuestras vidas. Hemos meditado esta semana y cada día de esta semana hemos visto este personaje, Caleb, y es el ejemplo típico de lo que estoy diciendo. Una persona que ha sido constante durante toda su vida, ha tenido sus momentos de dificultades, sus pruebas y sus luchas tremendo, obviamente, pero es el ejemplo de un hombre de Dios que ha sido hombre de Dios desde que empezó hasta el final de sus días, y que hasta el final de sus días, como lo veremos, también tiene algo especial que contar. Yo no sé si ustedes conocen bien la historia del pueblo de Israel, porque claro, cuando hablamos de Caleb,
y de su historia, probablemente, pues bueno, qué bonita historia, lo que sea, pero no sabemos ni dónde era, ni dónde se sitúa, ni a qué relación porque hay un desconocimiento, desgraciadamente, del Antiguo Testamento. Saben que el Antiguo Testamento nos refleja, nos cuenta, nos narra historias extraordinarias de personajes, de personas concretas que tuvieron experiencia con Dios, y estas experiencias nos ayudan a nosotros, porque el hombre no ha cambiado y somos seres iguales, que incluso si hace 2000 años antes de Cristo o 2000 años después de Cristo estamos viviendo, nuestras dificultades personales, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones son iguales que la gente de la época. La única diferencia es que ellos andaban en camello y nosotros en bicicleta o moto o en coche, ¿verdad? Pero la diferencia es poca. Finalmente somos igual, somos personas con nuestras propias ansiedades, nuestros problemas, el problema del dinero, del hambre, de las preocupaciones, de la educación de los niños y todo eso. En la época ya lo tenían todo eso, no era diferente a nosotros, incluso a veces mucho más compleja y más difícil para ellos. Entonces entendemos que estas historias del Antiguo Testamento son necesarias para nosotros leerla, pero no solamente leerla, sino meditarla y pensar qué es lo que significa. Yo no sé si ustedes han intentado leer historias del Antiguo Testamento, y probablemente como yo, que muchas veces las leo y paso por encima, ¿verdad? Como decir, bueno, una historia así, y veo nombres raros, y veo expresiones raras, y saltamos por encima sin concentrarnos y tratar de descubrir qué es lo que nos pueden decir a nosotros personalmente. Y la historia de Caleb, pues, se encuentra justamente en una época muy importante de la historia del pueblo de Israel. Yo quisiera poner un mapa ahí de Israel para situarles, ¿no? Si hablo del libro de Génesis, conocéis, eso es el mundo antiguo, y Israel es por aquí, y Egipto es por allá. Supongo que por lo menos eso sabéis más o menos, ¿no? ¿Vale? Y el mar Mediterráneo. Y nosotros estamos... Espera que me voy a caer. Estamos aquí, ¿vale? En el mapa. Bien, entonces, la historia de la Biblia es más o menos así, muy deprisa. En el Génesis vemos que Dios habla a Abraham. Abraham vive por ahí, y entonces se va a mudar hasta el norte, aquí, y ahí va a recibir la visión de Dios, que le va a decir, coge tus cosas, tu familia, y vete a establecer en una tierra que yo tengo pensado para vosotros, y vas a formar un nuevo pueblo, y allí, en todo este recorrido y en toda tu historia, yo me revelaré a ti y seré tu Dios, y tú vas a descubrir quién es el verdadero Dios, único y auténtico, porque mucha gente pensaba muchas cosas por ahí sobre Dios, pero él dijo, vale, yo tengo fe en que tú eres el Dios auténtico. Entonces se puso en marcha con toda su familia y es recorrido ahí, y llegó aquí a la frontera. Iba a vivir un tiempo allá, iba a tener su descendencia, Isaac y Jacob, y hay un montón de historias de familias ahí que nos narra el libro del Génesis. Pero al final del libro del Génesis vemos la historia de José, que era uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, y un hijo de Jacob que fue vendido por esclavo y lo mandaron a Egipto. Y ahí termina la historia, cuando Abraham, que vive ahí con su familia, pasa por una hambruna terrible, no tienen para comer, y entonces van a desplazarse ellos a Egipto, donde ha pasado una historia extraordinaria con José, y donde sí que hay trigos y pueden comer. Y se reencuentran con José, que habían vendido como esclavo, en fin, todo esto. Y el pueblo, esta familia, se va a establecer en Egipto. Y termina el libro del Génesis de esta manera. Y entramos después en el segundo libro de la Biblia, que es el libro del Éxodo. ¿Habéis oído? ¿Les suena algo? Sí. Entonces, en el Éxodo encontramos esta historia donde el pueblo de Israel está ahí, se ha multiplicado un montón, pero han pasado de la libertad a la esclavitud bajo el pueblo de Egipto. Entonces se hicieron esclavos, y durante, yo creo, 13 o 400 años va a ser un pueblo que se ha multiplicado en gran manera, pero bajo la esclavitud. Y llega el momento donde Dios dice, basta ya, voy a sacar mi pueblo de Egipto y lo voy a llevar
a la tierra que yo había prometido a Abraham. ¿Ok? Entonces Dios levanta a Moisés, es toda la historia de Moisés en Éxodo, y van a cruzar aquí el Mar Rojo, ¿no? Lo van a cruzar y sabemos la historia ahí de las plagas y todas estas historias que están. Y van a recorrer un tramo del desierto y van a subir por ahí y van a llegar hasta ahí, bastante deprisa, pero pasando por muchas experiencias. Y este pueblo va a hacer un montón de experiencia con Dios en este desierto durante un tiempo bastante corto. Y llegan ahí todo el pueblo, después de haber vivido cosas extraordinarias, donde después de haber visto como Dios abrió el mar y pudieron pasar. Y sus enemigos fueron totalmente aniquilados. Después están en el desierto, tienen sed, empiezan a rumorear entre ellos: wow, ¿por qué nos sacaste de Egipto si ahora estamos con la lengua afuera? Y entonces Abraham le tiene que dar a la roca y entonces el agua sale y le da agua. Otro milagro que Dios hace para su pueblo. Más tarde van a tener hambre, Dios le va a mandar el maná. En fin, todas estas historias. Y más tarde Dios le va a dar también, cuando están por el monte Sinai, están por esta región, Moisés va a recibir la ley de Dios, las tablas de la ley, y las va a dar también a este pueblo que siempre está rebelde a Dios, siempre se quiere meter en contra de Dios y que siempre tienen que volver a someterse a la ley de Dios y a su amor y a su comprensión. Y finalmente pues llegan ahí. Y cuando llegan, Dios les había dicho: les daré esta tierra, les daré toda esta tierra, una tierra fértil, abundante. Y en esta región estaba lleno de tribus, de reinos, de pequeños reinos, pero muy poderosos, gente muy fuertes, pero muy bárbara, ¿no? Es decir, a veces tenían costumbre horrorosa de quemar niños y de echarles a los dioses ahí, de matar a niños en sacrificio. Era una cosa horrorosa. Esta gente que vivía ahí era fatal, ¿no? Entonces llega a este pueblo y encontramos esta historia de Caleb, cuando justamente Moisés le dice a un grupo de personas de las tribus de Israel: vayan a espiar a ver qué es lo que está pasando allá. Y entonces entran, van, miran, justo antes de conquistar la tierra, ¿no? Y entre ellos está Josué y un tal Caleb. Vuelven de esta historia. Los dos estuvieron con Moisés en el desierto. Los dos pasaron tiempo de formación con Dios y todo eso, y los dos con los 10 más fueron enviados justamente a espiar. Y a la vuelta se nos dice justamente que los 10 dieron un informe espantoso de lo que han visto, un informe súper pesimista que demuestra una situación donde veían gigantes, donde habían problemas, donde habían dificultades, mientras que estos dos se encuentran que dicen todo lo contrario. Dicen: no, pero si bien es verdad que hay gigantes, lo que sea, pero no, pero esta tierra es magnífica, es fantástica, ahí hay leche y miel, ahí hay abundancia, hay para todos. Y ante todo, ellos dijeron: y Dios nos lo ha dado ya, no es algo que vamos a tener que pedir a Dios, sino Dios ya nos lo dijo que nos iba a dar. Y por eso se nos dice, y estuvimos meditando toda esta semana sobre este tema, que Caleb tuvo un espíritu diferente a los demás. Por eso Dios le bendijo. Era tan diferente a los demás, su conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios, su fe en las promesas de Dios, su entusiasmo, hicieron que todo el pueblo quiso apedrearlo. Porque a veces los que realmente están llenos del Espíritu Santo son criticados y son realmente rechazados por los demás. Y es terrible, ¿verdad? A veces pasa incluso en las propias iglesias, ¿verdad? Los que realmente quieren seguir al Señor y están llenos de fuego, a veces son vistos de forma rara por otros. Y si nos dice que realmente él tenía un espíritu diferente, Dios mandará entonces el pueblo al regreso al desierto. Dice: bueno, pues no entraréis ninguno de ustedes, vais otra vez en el desierto, y van a estar casi 40 años en el desierto,
el tiempo para que toda la gente de viejo se muriera. Y claro, durante este tiempo tuvieron hijos e hijas y se multiplicaron otra vez en el desierto, pero los que hubieran tenido que entrar, se murieron en el desierto. Y ahora tenemos una nueva generación de israelitas, 40 años más tarde, que vuelve a encontrarse ahí. Y como las promesas de Dios había sido para Caleb, decir, yo te bendeciré, tú y tu familia, tú sí que podrás entrar. Y entonces Caleb está otra vez a la frontera, con todos sus hijos, sus nietos y los jóvenes de otras tribus. Están todos otra vez puesto ahí. Y hemos aprendido también que muchas veces cuando desobedeces a Dios, Dios tarde o temprano te volverá a poner frente a la decisión para que tú obedezcas a Dios. Es muy interesante esto. Tantas veces en nuestras vidas hemos rechazado la voluntad de Dios y no piensas que podrás vivir feliz hasta que cumples la voluntad de Dios. No pienses que podrás caminar tan pancho en la vida y tan tranquilo hasta que puedas entrar realmente en este plan de Dios. Porque los planes de Dios para ti son especiales, son magníficos. Dios quiere tu bien, quiere algo especial para ti, para cada uno de nosotros. Y nunca es tarde. Se dice que Caleb tenía 80 años cuando estuvo otra vez a la puerta ahí. Porque dice que tenía 40 años la primera vez, cuando fue de espía, ¿sí? Y pasó 40 años en el desierto, y cuando llegó aquí tenía 80 años. Y la conquista con Josué, porque Josué fue ahora el líder del pueblo, y llevó a la conquista. Tenemos la historia de Jericó, conocen la historia de Jericó, cuando el pueblo de Dios le da 7 veces a la vuelta a la ciudad de Jericó y se derrumba las tardes. Pues eso es la historia en el libro de Josué, que viene después del libro de Éxodo. Entonces vemos cómo pues Caleb va a estar ahí en la batalla y va a estar en medio de su pueblo y va a conquistar todo este tiempo. Y Dios va a realmente bendecir a este pueblo esta vez, porque van a obedecer y van a decir, bueno, yo me acuerdo siempre de una palabra que citamos muchas veces ahí, al comienzo, justo antes de entrar en este pueblo. Josué dice, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa seguiremos lo que Dios quiere que haga. Yo no sé si esta mañana tú estás dispuesto a decir lo mismo. Yo y mi casa iremos y seguiremos a Dios a pesar de los pesares. Las dificultades eran iguales y quizás incluso más grandes todavía que a la época. Los gigantes habían crecido 40 años más. Es una manera de decir, ¿verdad? Y a veces los problemas que tú has dejado hace 10 años y no quisiste obedecer, se te hacen todavía más grandes hoy en día. No creas que van a achicarse, ¿no? Y las ciudades probablemente eran más fuertes y más poderosas y más grandes y lo que sea ahora. Y la dificultad para entrar en esta tierra prometida era más grande. Pero Josué dijo, no, Dios nos ha dado eso. Tenemos que entrar y tenemos que conquistar esta tierra. Y entonces llega el momento justamente donde Caleb va a poder entrar con el pueblo otra vez y justamente pues conquistar esta tierra y poseerla. Hemos aprendido durante toda esta semana sobre este espíritu, sobre este carácter que tenía Caleb, que le hacía diferente a los demás. Pero también sobre Dios. Hemos aprendido mucho. Un Dios que no soporta, ¿sabe?, la incredulidad de su pueblo. No soporta que tú seas increyente. Tú seas un creyente increyente. Me explico. Nosotros nos llamamos todos, somos todos creyentes. Si estáis aquí seguramente es porque sois creyentes, ¿verdad? O a lo mejor hay alguien que vino ahí a ver qué pasa en este sitio, que hay un poco de música. A lo mejor. Pero bien, los demás somos los que estamos aquí porque somos creyentes y creemos en Dios y queremos saber más de Dios. ¿No es así? Bien, y eso es verdad, es una realidad y somos creyentes. Pero en esta somos creyentes, somos muy increyentes. Porque no creemos lo que Dios dice, lo que Dios ha previsto por nosotros. Y tenemos que ser creyentes, no creyentes increyentes. ¿Estamos de acuerdo?
Y eso, ¿no? Y entonces hemos visto que este pueblo, que era pueblo de Dios, en este momento era muy increyente. La primera vez, cuando llegaron ahí la primera vez era muy increyente, solo veían los problemas, solo veían las dificultades y no me quiero mojar. Pero Dios dice, pero vamos, les he dado esto, no se preocupen, yo estoy con vosotros, voy por delante, aplastaré a estos gigantes. Entonces fueron increyentes porque no creyeron lo que Dios dijo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho eso? ¿Cuántas veces no te habrá dicho eso Dios? Voy a aplastar estos gigantes que tienes delante de tu vida. Tienes dificultades, hay cosas que te parecen montañas en tu vida delante de ti. Eso es irresoluble, es insolvable, es imposible de solucionar este problema. Y Dios dijo siempre, tú pides y ya verás. Tú confías y ya verás. Y confiamos 5 minutos y después otra vez empezamos a tener miedo, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Así que aprendimos que Dios es un Dios fiel, pero que no soporta la incredulidad de su pueblo, Y le va a hacer pagar bastante, 40 años en el desierto otra vez, donde tendrá que volver a aprender, donde tendrá que volver a redescubrir a Dios, a volver a confiar a Dios. Y realmente es así. Después hemos visto muchas cosas ahí sobre el desánimo, sobre lo que le ha pasado. Aprendimos también que Dios es el Dios de la segunda oportunidad, como hemos visto. Vemos el pueblo que está 38 exactamente años después a la frontera. Aprendimos también que Caleb curiosamente era un extranjero en su tierra, es decir, en su pueblo. No era israelita de naturaleza, es decir, no había nacido israelita, sino se había hecho israelita. O sea, era un hombre que no era pueblo de Dios, pero que por conversión se hizo pueblo de Dios. Interesante, ¿no? Y hemos aprendido también, hemos visto que todos los hicimos un guiño, ¿no? Un poco a la gran mayoría de ustedes que vienen de otros países y que han venido a Canarias, o que hemos venido a Canarias, también tengo que incluirme, ¿verdad? y que hemos venido a Canarias para realmente servir a Dios aquí, ¿verdad? Y no somos, pero sí, ahora somos, porque pertenecemos a esta tierra también, y donde Dios te llama, Dios te hace miembro del sitio también. Así que aprendimos que Caleb tenía sus orígenes fuera del pueblo de Israel, y a través de esto hemos visto a todos los inmigrados también. Y ayer hablamos de la hija de Caleb, que se llama Aksa más bien, y de todo lo que nos enseñó esta tremenda historia, lo que estuvieron ahí ayer. No solamente había muchísima gente, la iglesia estaba llena allá, había muchos pastores, pero la predicación del pastor Benjamín ha sido algo fenomenal. Yo no sé si podés decir lo más, si podés decir lo mismo, si realmente sobre la mujer y sobre esta historia. No voy a repetir nada de eso, pero simplemente para decir que fue un momento realmente extraordinario, ¿no? Y nos queda algo pendiente para terminar. Hoy teníamos el último día oficialmente de la SUR, ¿no? Entonces no quería dejar esta cosita como residuo que lo tiramos. No, hay algo muy importante que descubrir todavía sobre Caleb. Vamos a leerlo en Josué 14, 5 a 15. Vamos a ver si podemos leer, que está un poquito tarde. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. O sea, ya han conquistado, ya están instalados en la tierra, pero todavía queda conquista que hacer. Todavía les queda terreno que conquistar. Y entonces dice que los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Josué era el líder del pueblo en este momento. Y Caleb, hijo de Jefoné el cenecero, le dijo: ¿tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea? Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, o sea, espía, ¿no? Y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Qué bonito resumen, ¿no?
Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Hay un premio a la obediencia, señores. Amén. Seguimos. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que he pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora, he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió, estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto. Y aquí ahora tengo... ¿Alguien tiene 85 años aquí? Vamos ahí o no, pero todavía no. Vale. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que ahí había anaseo con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefoné. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, porque siguió plenamente al Señor Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el nombre más grande entre los anaseos. El hombre más grande, perdón. Había puesto ese nombre porque había gente gigante ahí, muy alto y muy fuerte, ¿no? Dice entonces la tierra, y esta es la palabra extraordinaria, la tierra descansó de la guerra. Se acabó. Se acabó la conquista por Caleb. Este último pensamiento que quiero terminar por decir a ustedes sobre esta historia de Caleb que nos ha llenado durante toda esta semana es el pensamiento de la vejez. La vejez, que en este caso de Caleb es un ejemplo para nosotros, un ejemplo extraordinario. ¿Has pensado en tu vejez? Cuando uno dice eso, dice: wow, no sé si tengo un buen plan de pensión, ¿no? Este me va a vender algo, ¿no? ¿No es así? ¿Ya has pensado en tu vejez? Yo no te estoy diciendo a ver si tienes un plan de pensión para tu vejez, que también estaría bien, pero bueno, no estoy diciendo esto, si realmente has pensado en tu vejez. Quizás para muchos es un concepto aún muy lejano y no pensamos en ello. Y no quiero ponernos en una situación dispuesta, simplemente la cuestión no es simplemente estar precavido y tener un buen plan de pensión, sino en saber si vamos a retirarnos de nuestra vocación. Más bien eso. Llega un momento donde uno dice: bueno, pues ya tiro la toalla, ya está bien, ¿no? Y es lo que nos enseña Caleb en esta historia, es que hasta el final de su vida, mientras tuvo fuerza, tuvo este espíritu de obedecer y de conquistar para Dios. Este espíritu de seguir luchando. No hay momentos de: bueno, me retiro. Yo conocí pastores que estuvieron esperando realmente el día del retiro, y el día que recibieron el retiro, dejaron la llave de la iglesia a otro y se fueron de paseo en un barquito por el mar. Yo desde luego no podría hacer esto, porque fuimos llamados hasta el último momento de nuestras vidas. ¿No crees? Sí. En un discurso me gustaría poner esta foto porque realmente, bueno, algunos lo conocen, ¿verdad? Antonio. ¿Eh? Antonio. No es ningún santo, pero podría serlo, seguramente. Se llama William Booth. Al final de su vida hizo un discurso absolutamente extraordinario. Y me gustaría que pudiéramos leer esto. Dice: mientras las mujeres lloran como lo hacen ahora. ¿Qué dijo?
lucharé. Mientras los hombres entran y salen de la prisión como lo hacen ahora, Lucharé. mientras haya un borracho abandonado, mientras haya una niña pobre y extraviada en las calles, mientras quede una sola alma en tinieblas y sin la luz de Dios, lucharé hasta el fin. Eso es muy bonito ponerlo ahí, ¿saben? Pero como que dice que hace parte del corazón de uno. Tener una mentalidad, tener un espíritu diferente, es tener este tipo de espíritu. De decir que hasta el fin lucharé. Mi único propósito de vida es servir a Dios, es seguir a Dios, es luchar para que los que se pierdan sean salvos. Es tener esta visión en tu corazón. Hay gente que dice, yo lucharé mientras no tengo mi coche en condición, mientras no tengo mi chalet, mientras no tengo mi piscina, mientras no tengo no sé qué, yo lucharé, yo trabajaré como un loco y todas estas cosas. Eso es sacrificar sobre el altar de este mundo toda tu vida. Pero hay otro altar donde tú puedes sacrificar tu vida y que sea realmente algo extraordinario para Dios. Y cuando tenemos esta visión en nuestro corazón, no hace falta tenerla a los 80 años o 85 o 90 años como él tenía este hombre en esta época. Él la recibió cuando tenía 17 años. A los 17 años se convirtió al Señor y empezó un ministerio extraordinario que se llama el Ejército de Salvación, para los que lo conocen. Y millones de personas encontraron a Cristo, millones de personas fueron asistidas y atendidas en sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Y eso es extraordinario cuando lo sabemos. Hay otros personajes, Billy Graham y otros, ahora Billy Graham es muy anciano, también tiene más de 90 años creo, y todavía escribe, todavía está haciendo conferencias, todavía habla y no paran de hablar del Señor a todo el mundo. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser así. Yo quiero ser así, no porque tiene una pinta bonita, sino porque realmente el fuego del Señor nos tiene que llenar de esta manera. Y a veces nos dejamos parar por una tontería, ¿verdad? A veces nos dejamos parar por cualquier cosa. Y es el momento realmente de decir, yo lucharé. Yo creo firmemente que esta historia nos enseña eso. Caleb hasta el final dijo, mientras yo puedo ponerme de pie, lucharé y conquistaré esta tierra. Oh, son gigantes. Bueno, pero Dios nos ha dicho que nos lo va a dar. Y ¿me entendéis un poco esta mente, este espíritu, este personaje como era? No tenemos que ser lo mismo nosotros. Ustedes todavía tienen muy largo recorrido para hacer cosas y para servir a Dios. Y eso es una gracia que tenéis, ¿verdad? Pero si no tenéis este espíritu como Caleb, seréis derrotados a la primera esquina. Y tenemos que tener todo este espíritu de Dios que nos, yo lucharé, yo serviré. Mientras hay una sola persona afuera que necesite a Dios, yo estaré ahí para ella. O que el Señor nos ayude a hacer esto, ¿verdad? Vamos a leer un último versículo que dice así, Hebreo 12, que dice, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Fortalecernos y entrar en este nuevo año también que empieza con expectativa. Acabo de volver de Las Palmas, no solamente decir una semana extraordinaria, pero este sábado ayer estuve en Las Palmas con 70 o 80 pastores. Aquí lo tenemos todos, yo les conté, hay 85 personas aquí, pero estamos reunidos en un desayuno que se celebra, un desayuno de oración. Y durante este tiempo pues hemos tenido una visita de un par de personajes interesantes, como el presidente del gobierno, que está ahí junto al lado mío, el presidente Paulino Rivero, que estuvo asistiendo durante una hora, escuchando predicaciones, escuchando comentarios, escuchando muchas cosas, y él también habló, y yo les garantizo que
hay una actitud diferente de parte del gobierno hacia los evangélicos, y eso nos tenemos que congratular de ello, porque hasta ahora siempre ha sido puertas cerradas y problemas de todos tipos aquí en España, pero ahora pues por lo menos hay una mentalidad diferente. Él había asistido el año pasado a un culto completo en Fuerteventura, o sea que asistió ahí y escuchó la palabra y como tal, y ahora vino a esta invitación también. Significa que no le chocó el culto, sino todo lo contrario, y lo veía y estuvimos hablando casi una hora juntos ahí, desayunando juntos, y pudimos expresar muchas cosas y contarles nuestra idiosincrasia como evangélico, explicarle. Estaba muy interesado, y yo sé que es el deber de un político de escuchar a su gente, ¿verdad? Pero más que eso, sino que estaba muy convencido, tocado por el espíritu que había ahí, de verdad. Y dijo, mira, la crisis nos está enseñando una cosa muy importante, y nos dijo a todos, que justamente antes de la crisis todo el mundo andaba detrás del dinero, de cosas, estaban todos como borrachos de la situación económica y todas estas cosas, y cuando vino la crisis nos obligó a todos a volver a poner los pies en la tierra y empezar a reflexionar y a pensar. Y si está aquí para escucharnos, hace parte de su búsqueda, ¿no? Así que oremos por ellos, oremos para que tengan hambre y que descubran a Cristo, porque Cristo es la única solución para este hombre. Yo terminé por hacer una comparación. Cuando nos deseamos buen años, ¿verdad? Feliz años decimos nosotros, feliz años, ¿no? En Suiza nos deseamos buen año, no feliz años, sino bueno. Hay una diferencia entre un año feliz y un año bueno, porque un año bueno para los empresarios significa que han ido bien sus negocios, o para un deportista es que ha ganado medalla, o que ha superado sus marcas, ¿no? Y para un político será que justamente pues la política que ha hecho pues ha tenido efecto en la población y la cosa va mejor. Hay menos paro, hay menos cosas. O sea, un buen año para un político es que ha ido a mejor, ¿no es así? Nosotros todas esas cosas son buenas y tenemos que desearnos buen año, y podemos decir, deseo un buen año para esta iglesia. ¿Qué significaría? Pues que venga más gente, que la gente conozca más al Señor, que la gente que hace parte de aquí crezca, y que haya una convivencia cada vez más grande. Ver, sería un buen año. Al final del año podemos decir, wow, somos mucho más, y gloria a Dios porque Dios está obrando en cada una de las vidas. Es un buen año. Pero un feliz año es otra cosa. Nosotros la felicidad no la tenemos ni en las cifras, ni en las cuentas, ni en el banco, ni en el trabajo, ni nada. La felicidad la tenemos en Cristo Jesús, y la tenemos ya de por sí. Y así que feliz años a nosotros. Y eso se los dije a todos ahí. Hay una diferencia entre tener un buen año y un feliz año, pero no impide que yo también les deseo un buen año a todos ustedes, ¿verdad? Pero sé que un año feliz lo tendréis solo en Cristo. Y si os sometéis a Cristo, si entregáis vuestras vidas, y que puede pasar lo que sea, será un año feliz, porque habéis seguido a Cristo. Apártense un minuto de Cristo y ya seréis infelices. Que Dios les bendiga a todos ustedes esta mañana, y que les conceda tener una larga vida como Caleb, y que a los 85 años podéis decir, yo estoy fuerte todavía y seguiré conquistando. O como William Bush, que diría, yo me da igual la edad que tengo, pero lucharé.